y espero les agrade, ¿no? Ya, a ver, lo que se va a constar en este tema, residencia y previsión, son temas puntuales de lo que es adicionales de obra, de lo que es ampliación de plazo, de lo que es funciones de residente, funciones de supervisor. Vamos a hablar un poco de valorizaciones y algunas cosas en las cuales son esenciales para llevar una residencia o una supervisión en una obra pública. Todos sabemos que siempre hay una infinidad de problemas, problemáticas en una ejecución de una obra, en la cual consiste en emitir dudas, ¿no? Se emiten dudas y siempre necesitamos o se necesitan de opiniones externas, ¿no? De opiniones externas de algunos profesionales, ¿no? Si hablamos de un tema breve, vamos a entrar por definiciones, lo que es para una ejecución de obras públicas respecto a lo que es una obra. Esto lo encontramos en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, lo último que ha salido en el 2018, y los próximos años, 2019, 20, 21, 22, han sido sus últimas actualizaciones, ¿no? Entonces, da a constar lo que es una obra, es la construcción, mejoramiento y todo ello, una dirección técnica, el expediente técnico, mano de obra, materiales, equipos, las cuales están destinadas a satisfacer una necesidad pública. Es un tema breve. Consta para dos tipos de ejecuciones. Para una obra pública es para una administración directa y una administración indirecta. En una administración directa es netamente entidad, ¿no? Netamente entidad. La entidad utiliza propios recursos para realizar la ejecución, ¿no? O sea, va a necesitar su personal técnico, sus maquinarias y todo lo que pueda ofrecer una entidad pública para que pueda ejecutar una obra, ¿no? Cuando ya se hacen contratos, cuando ya se hacen contratos mayores a 8 UIT, ¿no? Del año correspondiente, esto ya lleva a cabo a una contratación externa. Entonces, esta contratación externa ya estamos dentro del margen del reglamento y de la ley de contratación del Estado. Mientras no esté sobrepasando esta cantidad mencionada anteriormente, estaríamos solamente en particularidad de las limitaciones que puede tener una entidad pública, ¿no? Dependiendo también de su capacidad técnica, de su capacidad de maquinaria que tenga para que pueda ejecutar una obra pública. ¿Cuáles son las condiciones previas para ejecutar una obra por administración directa? La asignación presupuestal, expediente técnico aprobado, presupuesto analítico, personal técnico, capacidad administrativa, equipos, maquinarias, cuadro de obra foliado y avalizado, designación de responsable de ejecución y supervisión de obra. Para una obra pública, se está llevando en una administración directa a cabo la parte de cuadro de obra físico. La parte de cuadro de obra digital se está llevando a cabo para las obras, para la ejecución de obras por administración indirecta o contrato. Ahora, para una obra por contrata, es donde la entidad, mediante un procedimiento de selección, encarga la ejecución de la obra a una empresa constructora. O sea, mediante una convocatoria pública, va a empezar a realizar el procedimiento para que pueda darse la buena pro a una de las empresas que va a tener que participar y ganar a la vez, ¿no? Estos links son parte en la cual se encuentran las últimas actualizaciones de la ley de contrataciones y las últimas actualizaciones del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? En este link del gobierno, ¿no? En donde se va a encontrar estas dos partes legales de la ejecución de obra. ¿Cuáles son las condiciones previas para ejecutar una obra por contrato? Porque ya esto viene estandarizado mediante el reglamento, ¿no? Mediante un reglamento de ley de contratación del Estado, en el artículo 41, donde te indica y te dice que tienes que contar con expediente de contratación aprobado, ¿no? Que también tiene sus requisitos previos para conformar el expediente de contratación en el artículo 42.
debe estar incluida en el plan anual de contrataciones. En ese link también podemos visualizar cuáles son las obras que tienen su plan anual. El expediente técnico aprobado, contar con asignación presupuestal, disponibilidad física de terreno o entregas parciales del terreno. O sea, tiene que haber una disponibilidad del terreno para que se pueda ejecutar, ¿no? Porque hay ocasiones en la cual estas disponibilidades se ponen, no lo trabajan de una manera coherente y a la hora que uno se va a ejecutar como contratista, se da con la sorpresa de que ese terreno no está disponible. De repente ya pasa su vigencia, que de repente el dueño de esa propiedad, el dueño de ese sector, de una parte de la obra, no necesariamente todo, dependiendo del tipo de obra, si hablamos de carretera, estamos hablando de un tema lineal, si hablamos de una edificación, es una obra puntual. Entonces, he aquí donde se verifica dónde podría ser un déficit para realizar una ejecución cuando la obra no tiene la disponibilidad de terreno. Haber designado el comité de selección cuando corresponda. Eso está en el artículo 44. ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para poder llevar los miembros de este comité de selección? ¿No? Ya. Entonces, también se debe llevar a cabo contar con los documentos de procedimiento de selección aprobados que se publican en la convocatoria, el artículo 47 y la 48. Esto se lleva a cabo, ¿no?, en una página del OCE, donde verificas cuáles son los documentos y también te pone, ¿no?, la cronograma de fechas a seguir, fechas para el cronograma de fechas para los plazos, ¿para cuál? Para las consultas, para las observaciones, para las bases integradas. Entonces, esta seguidilla de documentación a presentar o a darse en ese momento, se va a tener que realizar mediante esta página de internet. En las bases de convocatoria, elaboración de bases, convocatoria del artículo 54, donde también se verifica en la parte del loading, donde se verifica todas las obras en ejecución, las obras, ejecución de obras, también consultoría, bienes y servicios, ¿no? Es donde verificas toda la base que tiene esa obra, ¿no?, toda la base que tiene esa obra convocada, para ver si es que estamos dentro del plazo para poder postular, si estamos de repente fuera del plazo o estamos esperando a que ya publiquen las observaciones o se pueda subir a las observaciones, digo, ya tenga de repente ya el plazo para que ya estén obsueltas las observaciones de consultas en la fase de bases y convocatoria. Luego de presentar ya las propuestas, empieza ya la fase de calificación y evaluación de ofertas y el otorgamiento de buena fe. Eso está en los artículos 49, 50, 51 y 52. En otorgamiento y constatamiento también está en el artículo 64. Y para la suspensión del contrato es el artículo 138, 139 y la 175, pues son los documentos adicionales para la suscripción, para el perfeccionamiento del contrato. En una ejecución de obras públicas vamos a ver lo siguiente: entrega de terreno, otorgamiento de adelanto directo a materiales, control de garantías, cumplimiento del proceso constructivo, aprobación de presupuestos adicionales, aprobación de prestaciones adicionales por servicios de supervisión, aprobación por la expresión del plazo y medida de gastos generales, control de pago de valorizaciones, control de calidad, cumplimiento del contrato, y para la parte final de una obra es la recepción de obra y la liquidación del contrato de ejecución y también del contrato de supervisión. Solamente para esto, en el artículo 35, aparte que existen más, he puesto solamente tres sistemas de contratación, la que mayormente se usa para un ejecutor, para un contratista ejecutor. En suma alzada, precios unitarios y sistema mixto. En suma alzada son cantidades en magnitud definidas, se forma una propuesta integral por un monto fijo y un determinado plazo de ejecución. O sea, lo que está en el expediente
te voy a pagar lo que está en el expediente. No te voy a pagar ni un sol más, ni te voy a quitar un sol menos. ¿No? En precios unitarios. La naturaleza de prestaciones no está definida con exactitud y se valoriza en razón a la ejecución real. O sea, cuando ya un precio unitario, cuando ya un precio unitario, estamos en base al sistema de contratación de precios unitarios, esto ya me está reconociendo los metrados, más que todo los metrados. Hay ocasiones donde algunos contratistas o algunos supervisores están mal asesorados, en la que dicen, no, estoy a precios unitarios, me tienes que reconocer mi rendimiento que no está cumpliendo mi maquinaria. Si que de repente tu rendimiento te dice, vas a trabajar 100 metros cúbicos diarios, ¿no? 100 metros cúbicos diarios en tu expediente, y en tu ejecución te manda que de repente estás avanzando solamente 80 metros cúbicos diarios, esto no te lo va a reconocer. Esto lo debiste de observar en la fase de convocatoria, ¿no? Ahí donde hay un plazo para que puedas formular y presentar tus observaciones de tus bases y de tu expediente, ¿no? Por algo es que te publica, ¿no? Te publican el expediente técnico completo, te publica el expediente técnico completo y también te publica tus bases estándar. Entonces, mediante esos dos documentos, tienes opción a observarlas. Entonces, si las observo, tengo que verificar bien en qué tipo de terreno voy a ejecutar mi obra, ¿no? En qué tipo de terreno voy a ejecutar mi obra, en la cual mi avance no va a ser la misma. Entonces, si no va a ser la misma, porque estoy en un terreno accidentado o de repente estoy en otro tipo de terreno que me está previsto de repente terreno natural, ¿no? Y me voy a la obra a darme a hacer una visualización, ¿no? Y veo que casi el 80% es roca fija. Entonces yo observo el costo unitario, la partida tal, el costo unitario no refleja a la realidad del terreno. Pero cuando ya estás en la obra, no puedes, mediante mayores letrados en precios unitarios, no puedes reconocer un costo unitario a la realidad, ¿no? Solamente puedes reconocer metrados, nada más, ¿no? Metrados nada más. Vamos a la parte de funciones de residente de obra y supervisor de obra también. Está en el artículo 179. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son ser un profesional colegiado, designado por el contratista. Lógicamente tiene que estar designado por el contratista porque es el que te va a administrar, te va a ver la parte técnica, la parte legal, y va a ser el responsable único de la ejecución de la obra. De la ejecución de la obra. Puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponde a la naturaleza del trabajo. Lógicamente, en una obra de saneamiento no va a poder estar un arquitecto, ¿no? Pero en una obra de una edificación sí puede estar un arquitecto o puede estar un ingeniero. Por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad. No quiere decir que sea 2 años de experiencia sola en general, ¿no? Sino tiene que estar en las bases. Tiene que decir que el residente de obra tiene que estar con la experiencia de 2 años mínimo para que pueda asumir la labor de como residente, pero mediante los términos de especialidad. Si hablamos de una obra de saneamiento, tiene que tener experiencia en obra de saneamiento. Si hablamos de una obra de edificaciones, de instituciones educativas, tiene que ser con especialidad a instituciones educativas. Para su designación, está representando al contratista, ¿no? Porque es la parte técnica legal del contratista y es un representante técnico también, ¿no? No está facultado a pactar modificaciones en el contrato. Lógicamente, que para que puedas hacer modificaciones al contrato, tiene que estar de acuerdo a que la entidad haga sus propias modificaciones. Ni el contratista, ni el residente, ni el supervisor pueden hacer modificaciones al contrato. Solamente tiene la facultad de modificar el contrato o modificar el expediente es la entidad pública. No puede estar en varias obras a la vez. No puede estar prestando sus servicios salvo esté en paquete. Lógicamente,
Si, por ejemplo, hablamos de una obra en paquete de 5, 6, 3 colegios, ¿no? Solamente puede estar en esos 3 colegios y nada más. No puede estar en otros tipos de obras. Si hablamos a nivel de código único o nivel de número NIF, solamente tienen que cumplir tu registro como residente para ese número o ese código único o ese número SNIF, ¿no? O puede estar en otro tipo de obra para ejercer la responsabilidad de un residente de obra. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones pueden estar también en las bases. En las bases del procedimiento de selección te menciona la función del residente. Hay algunas bases que no te lo mencionan, pero en las bases de un residente de obra sí te lo menciona, ¿no? Te lo menciona y te dice, por ejemplo, que tienes que ejecutar partidas de expediente técnico, tienes que velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos, o sea, tienes que ver la mejor metodología, ¿no? Como hoy en día hay, ¿no? La guía PMBOK, puede ver de repente también las ISOs, la ISO 9001 para el tema de calidad, la guía PMBOK para gestión de proyectos, el Last Planner, de repente con un programa que reemplaza el Project Primavera. O sea, hay varias formas de que evites los tiempos muertos. Y también hay el Lean Construction, en la que también te enseñan a optimizar tus recursos, ¿no? En la que te enseña a optimizar tus recursos y que hagas una excelente obra con buen rendimiento en tiempos y también con una buena calidad de obra, ¿no? Que no sea también, pues, que de repente termina menos tiempo, pero utilizando otro tipo de recursos en la cual no son garantizables durante el tiempo, ¿no? El último día de cada periodo previsto en las bases, el residente a través del contratista formula en forma conjunta el supervisor, el inspector, los metrados realmente ejecutados. Lógicamente que esto también está normado, está en el reglamento, en valorizaciones, donde te dice que tiene que tener en conjunto con el residente y el supervisor, conjuntamente tienen que formular los metrados, tienen que conciliar los metrados para que se pueda formular los metrados en una valorización de obra. Si es que el supervisor de obra no está, ¿no? Si el supervisor de obra no está presente durante la conciliación de metrados, el residente de obra solamente tiene que ser el mismo, ¿no? Y presentar tal como a su parecer al residente esté en los metrados, ¿no? Ocasiones que el supervisor no está, de repente porque está imposibilitado en realizar sus actividades, o de repente ha pedido un permiso médico, o de repente lamentablemente está haciendo otras obras, estás como supervisor, como residente en otras obras, cosa que no debería hacer. Entonces ahí es donde se da el caso, ¿no? De que el supervisor ahora no está para la eh, cuantificación de los metrados en su conciliación respectiva. Control de avance físico y financiero con la programación de obra y evaluación de los informes que sustenten la evaluación periódica. O sea, lógicamente tiene que haber un control de avance, verificar en el cuaderno de obra también poner los avances diarios. No necesariamente tienes que poner los avances diarios, sino tienes por una manera de costumbre o por una manera ya de no tener problemas más adelante, se acostumbra a realizar los, las ejecuciones diarias y establecerlos en el cuaderno de obra porque ahí te identifica todo. Pero en realidad, según el reglamento, en el cuaderno de obra solamente puedes poner eh, los avances o los acontecimientos más importantes que pueden suscitar en tu ejecución de la obra, ¿no? Control económico financiero, control de los adelantos efectivos de materiales, análisis de precios unitarios para partidas nuevas, control de cronograma analizado. Claro. En tema de control de cronograma valorizado, quiere decir que tiene que realizarse un control respecto a los porcentajes mínimos de acuerdo a reglamentos para que no puedas caer en un calendario acelerado. O sea, según el reglamento también,
te dice que tienes que poner un 80%, tienes que tener un avance hasta el 80% del avance acumulado de la obra, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un avance de obra programado, ¿no? Un avance de obra programado, el 50%, entonces multiplicado ese 80% por el 50% es el avance ejecutado mínimo que debo tener. Si es que tengo menos de ese avance, voy a tener que presentar mi calendario acelerado, ¿no? Voy a tener que presentar mi calendario acelerado y luego, si caigo por segunda vez, lastimosamente, voy a tener que estar en dos opciones, o en intervención económica, si es que la entidad tiene la disponibilidad administrativa correspondiente, o una resolución de contrato. Una resolución de contrato por, por haber caído por segunda vez en un acelerador. Ahora, para un residente es muy importante, porque lógicamente el residente te propone desde la suscripción de contrato, para que uno de los requisitos para una suscripción de contrato tiene que estar personal ofertado, tiene que proponerlo. Desde que sabes que ya ganó la obra, ya eres residente y te propone como residente. Entonces, desde que te propone como residente, ya eres responsable de la obra, ¿no? Y ya eres responsable de la obra, tienes que hacer un seguimiento. Así no, de repente el contratista te dice, no, señor ingeniero, usted le voy a pagar ni bien inicia la obra. No, te va a pagar, de repente inicia la obra, pero ya eres responsable desde antes. El ingeniero o el contratista X hace su cronograma para poder presentar para su... Es ahí donde viene a veces, hay ocasiones donde vienen errores desde el inicio de la obra. Hacen cronogramas valorizados en la cual los primeros meses programa una secuencia muy alta de porcentaje avanzado mensual. Entonces es donde cuando ya inicia su obra, ahí recién el residente se da cuenta. No, esto de acá está mal hecho. Voy a cambiarlo para el cronograma de inicio de obra, porque lo voy a actualizar, lo voy a mejorar. No, el supervisor no te lo va a aceptar. El supervisor solamente te acepta un cronograma de contrato solamente prorrateado y actualizado a la fecha de inicio, porque el de contrato ya tiene una revisión previa que te lo recepciona la entidad, le da la supervisión le da un visto bueno, entonces con ese visto bueno va a tener que hacerse la obra con ese cronograma. Ya, a la hora de actualizarlo y de realizar tu inicio, tu fecha de inicio, solamente es una cuestión de empujar la fecha de inicio, más no te tienes que hacer una nueva autocrítica a tu conveniencia, una nueva secuencia lógica en la cual te es conveniente, no. Entonces, el residente tiene que velar por su obra desde que el contratista firma el contrato, desde que te comprometes como residente para que puedas tener un seguimiento, así no sea remunerado, que haga un seguimiento desde tu cronograma, porque ya si el residente ya ve que el cronograma está bien hecho, ya tiene los primeros meses un avance mínimo, ¿no? Mínimo ya, obviamente que cuando ya estoy avanzando, ejecutada mi ejecución real, ya mis porcentajes van a ser siempre por encima del programa, por encima. Me va a permitir avanzar mi obra correctamente, tranquilo, y también va a ser posteriormente va a ser afortunado, porque cuando yo haga mis reajustes, ya mi obra va a estar permanentemente adelantada y cuando me hagan mis reajustes no me van a tener que decir, ¿sabes qué? Tu obra está atrasada y tu reajuste acumulado programado va a ser máximo a cobrar. Máximo el acumulado, lo máximo que vas a tener que cobrar, más no. Entonces, ya vamos a pasar en la siguiente, que es para un supervisor o un inspector de obra. Durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente con un inspector o un supervisor, ¿no?
inspector no puede estar, si hay un inspector no puede estar un supervisor, y si hay un supervisor no puede estar un inspector a la vez. No puede estar los mismos en una sola, en la misma obra, ¿no? El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado por esto. O sea, la entidad te tiene que designar mediante un documento. ¿Qué tiene que decir? Designación del inspector de obra, ¿no? En su contenido se designa al ingeniero tal, adjuntando su experiencia, ¿no? Adjuntando su experiencia para que se designe sus funciones como inspector de obra, que son las siguientes. Entonces, él empieza a detallar cuáles son sus funciones del inspector para que pueda ser responsable de la obra determinada. El supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra. O sea, esto pasa cuando hay consorcios y tiene que designar a su propio profesional, ¿no? Profesionales para que puedan asumir el cargo. El perfil que se establezca para el inspector supervisor en la convocatoria del procedimiento se corresponde cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional establecida para el siguiente obra. O sea, en las bases tienen que estar bien claras, ¿no? Una supervisión siempre tiene que estar de acuerdo a sus bases. Entonces, este reglamento va más para la entidad. La entidad tiene que verificar primero sus bases de residente, ¿no? Sus bases de residente tienen que estar iguales o mayores para la supervisión, ¿no? Para el supervisor verifica, ¿no? Las bases de la entidad, verifica las bases de la supervisión y tiene que estar igual o mayor que el residente. Como también, si vas a designar a un inspector que lógicamente no tiene bases, ¿no? Para una supervisión, el inspector tiene que estar igual o mayor al residente. No puedes designar a un inspector si es que está igual o está menor que la experiencia de residente de obra, ¿no? Es obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto del sector público para el año respectivo. Desde el año 2011 ha sido siempre la ley de presupuesto 4.300.000. Si la obra tiene de igual a mayor, tiene que haber supervisor de obra. Tiene que haber supervisor de obra sí o sí, ¿no? Si es que es menos, puede dar a tener opción, ¿no? De parte de la entidad, si es que va a asumirlo como inspector o lo va a asumir como un supervisor de obra, ¿no? Eh, Aquí está la cantidad de acuerdo a la ley de este año, ¿no? Que ha sido publicado el año pasado en diciembre, para verificar que ese es el monto. Dice ahí, cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, la entidad debe contratar obligatoriamente, ¿ya? Obligatoriamente la supervisión de obra. El supervisor de obra, cuando es supervisor, una persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. O sea, es lo mismo que el residente, ¿no? No puede estar en varias obras porque sería sancionado, ¿no? Sería sancionado y por Contraloría y todas las entidades respectivas que corresponden. Igualmente, ¿no? Solamente cuando corresponda, bajo responsabilidad, puede haber más el mismo supervisor en varias obras, pero siempre y cuando esté por paquete, ¿no? La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través de un inspector, según corresponda, o un supervisor, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa de la obra y cumplir el contrato. Lógicamente, que aquí el supervisor tiene que controlar estrictamente bajo los términos del expediente y bajo su contrato de ejecución, tiene que controlarlo al contratista para la ejecución de la obra. También te dice en ese mismo artículo, te dice además de la debida y oportuna administración del riesgo durante todo el plazo de la obra. En el artículo 138, aparte de esta, te dice que uno de los contenidos de un contrato de obra tiene que ser
que tienes que disponer de una cláusula de gestión de riesgos, ¿no? Una gestión de riesgos en la cual ya está establecida en la directiva del año 2017, ¿no? Que está bajo el lineamiento de la guía PMBOK, que solamente menciona los riesgos negativos, los riesgos positivos, porque la guía PMBOK hay riesgos negativos y positivos, pero los riesgos positivos no los menciona esta directiva, solamente los negativos. O sea, todos los que te van a generar retrasos, te van a generar sobrecostos, te van a generar todo tipo de problemas, te lo van a generar, tiene que ser por esta directiva, para ver cuando es rojo es alta, amarilla moderada y verde baja. No estamos hablando de gestión de riesgos de peligros o peligros de seguridad o de tema ambiental, no. Estamos hablando de planificación, de ejecución de obra. Cuando hay, por ejemplo, bloqueo, como dice acá en el ejemplo, ¿no? Bloqueo de la vía de acceso a la cantera, ¿no? O sea, cuando hay ese tipo de riesgo, va a tener que ser evaluado cualitativamente, porque hay dos tipos, según la guía primero acá, hay dos tipos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Cualitativo es muy extenso y tiene que haber varios tipos de evaluación para que pueda determinar un riesgo, ¿no? En cambio, cualitativo se hace mucho más fácil para verificar solamente y determinarte si es alta, moderada o baja. Solamente te lanza valores para impacto y para probabilidades para que pueda determinar estos tres tipos de situación para un riesgo, ¿no? Se tiene que absolver de acuerdo al 193, ¿no? Que te dice que el contratista, el residente de obra, tiene que emitir su consulta mediante un informe para que el supervisor pueda, o tanto absolverlas como supervisor en 5 días, o llevar al proyectista mediante la entidad en 4 días. Entonces, esta también es una de sus funciones. Absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes, ¿no? O sea, en la 193, ¿no? En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de un plantel técnico. Lógicamente, no puede estar dentro como un integrante de la obra, ¿no? El inspector o supervisor, según corresponde, está facultado para ordenar retiro. Acá consta de tanto sea personal, técnico, no, personal que haga retener o haga ser un trabajador con capacidad o hace correcciones, donde debe o tienen toda la facultad para poder retirarlo de la obra, o también, o también los materiales que no están dentro de las especificaciones técnicas mínimas de la obra. Por ejemplo, si hablamos de materiales, eh, cemento tipo 1 te manda el SPE. El contratista te adquiere, verifica y compra, hace su adquisición, lleva la obra queda de repente a 2 horas en flete, ¿no? Entonces, cuando ya está en obra, para hacer para poder descargarlo en la obra, en el almacén, verifica que el cemento es rojo, o es extraforte, no es tipo 1, cualquier otro tipo menos el tipo 1. Entonces, si el expediente manda tipo 1, el supervisor tiene que hacer cumplir que sea ese tipo 1, como también los ladrillos. Los ladrillos te mandan al ladrillo tipo 4, ¿no? El ladrillo tipo 4, pero el contratista te trae el ladrillo estándar, ¿no? Ladrillos estándar. Entonces, ahí donde la diferencia es que los alvéolos del ladrillo estándar son más grandes y los alvéolos del tipo 4 ladrillo son más pequeños. Quiere decir que tiene más resistencia, ¿no? Cuando hace eso, el supervisor tiene toda la potestad de poner en cuaderno de obra de que el supervisor o que el contratista no está cumpliendo con las especificaciones mínimas técnicas para la ejecución de la obra, como también para el tema personal, como en un caso que me pasó, es decir, el supervisor encargado de la obra
hace muchos años, hizo el retiro inmediato, ¿no?, del maestro de obra solamente porque hacía caso omiso a las recomendaciones técnicas de la obra, lo puso en el cuaderno de obra, su nombre completo del señor, y hizo su retiro inmediato al instante de la anotación del cuaderno de obra. Lamentable para el señor, ¿no? El contratista tiene que hacerle, bueno, tiene que dar las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, ¿no? No tiene que tener problemas. ¿Cuáles son las responsabilidades del inspector supervisor? Son muchas, son muchas, son muchas. El supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra, la verificación y control de calidad de las obras. Esto también está en sus bases de la consultoría, ¿no?, de ejecución de obra. La consultoría de ejecución de obra debe estar en sus bases para que el supervisor tenga una verificación de esas bases y tener que reflejarlos en la ejecución de la obra, ¿no? Será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación del tema ambiental, será responsable de la entrega de evaluaciones mensuales, informes mensuales, como también, aparte de las funciones, también te hacen cumplir cuando te dan un listado de penalidades en el contrato de supervisión. Como por ejemplo, ahí te dice cumplir con el plazo de presentación del informe de impacto ambiental, del plan de impacto ambiental, del plan de seguridad, de parte de supervisión, ¿no? Con los plazos mínimos de tal documento. Entonces, aparte de estas funciones que te puede decir particularmente unas bases integradas, también te lo dicen las penalidades, ¿no? Porque prácticamente te hace que, o te esfuerza a que obligatoriamente cumplas con esos requisitos mínimos a presentar a la entidad pública mediante esos plazos que corresponden. Pasamos en breve lo que son requisitos para perfeccionar un contrato. Solamente la parte de lo que son documentos para que acrediten requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obra, ¿no? Acá estamos viendo la experiencia, un ejemplo, ¿no?, de una residente, un asistente especialista, y cuáles son la definición de obras similares. ¿Para qué sirve esto? Para tener una breve consideración de en qué consiste en estos casos excepcionales, para que te pueda evadir alguna penalidad por por la no permanencia o la no participación del personal acreditado. ¿Cuál es el personal acreditado? El personal acreditado son los que obviamente propones para un perfeccionamiento de contrato, que te pide un residente, un asistente y 3 especialistas. Estos 5 integrantes tienen que estar 60 días, ¿ya? 60 días desde el inicio de participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo. O sea, desde el que firmas el contrato o también puede ser desde el inicio de obra. Desde el inicio, los 60 días va sí o sí desde el inicio de la ejecución de la obra. Pero solamente en casos, que lo vamos a ver más adelante, que también puede darse una responsabilidad previa, no contar los 60 días exactamente desde que firmas contrato, sino una responsabilidad previa, que ya estás comprometido, ¿no?, que ya estás comprometido con la obra desde que firmas contrato hasta el inicio de la obra. Y después ya empiezas a contar un día por día los 60 días calendarios que te pide este reglamento. En caso excepcional, son 3, ¿no? Son 3. Lógicamente, la primera es que es la muerte. La segunda es invalidez sobreviniente. Y la tercera es inhabilitación para ejercer la profesión. Estos 3 son los únicos casos excepcionales que te pueden servir para que no tengas una penalidad de los 60 días mínimos correspondientes, ¿no? En breve también vamos a ver este caso del tema qué significa invalidez sobreviniente en un caso óseo. Ese es el caso del concepto de invalidez sobreviniente previsto en el numeral 190.2, para que a partir de dicha definición poder analizar si los hechos expuestos por el supervisor constituyen o no un supuesto de
inaplicación de penalidad. O sea, ¿qué quiere decir una invalidez sobreviniente? Es a la pérdida de capacidades físicas o psíquicas del personal clave, que de manera temporal o definitiva imposibilitan la correcta ejecución de las prestaciones correspondientes a un contrato en particular, debiendo precisarse que dicha pérdida de capacidades debe acaecer o conocerse de manera posterior a la acreditación del profesional. Acá es importante. Acá es donde viene a cumplirse esa parte donde te dice que el plazo empieza a ocurrirse desde la ejecución del contrato. Entonces, acá también, pero de manera no de contabilizar los días, sino de manera que ya eres responsable desde que se firma el contrato como contratista, tanto supervisión o como contratista ejecutor. He ahí la parte importante donde acá te dice, dicha pérdida de discapacidad debe caecer o conocerse de manera posterior a la acreditación del personal. O sea, que también se va a ver en otros ejemplos que no lo vamos a decir hoy día. Cuando hay una persona con incapacidad, tiene presión alta y la obra queda en altura, en la sierra, tiene presión alta y en altura, entonces acá no te va a multar siempre y cuando el diagnóstico médico sea desde el perfeccionamiento del contrato al día siguiente, en adelante, ¿no? En adelante. Si es que es antes de la firma del contrato, si es que es antes de la firma del contrato, te va a caer la penalidad. No puedes cambiar de profesional. Y si lo cambias porque ya no puede más, lógicamente no va a poder ir ahora, ya quien paga los platos rotos es el contratista, sea el ejecutor o sea el supervisión. Estos dos, si proponen a alguien que sabes que no va a ir, que sabes que técnicamente según la parte médica no puede ir porque lógicamente se va a morir en el transcurso de ejecución, no vas a poder contratarlo, no vas a poder llevarlo, pero si concursas y ganas, o bueno, no concursas, sino propones y puedes ejecutar con ese profesional y luego cambiarlo, lógicamente no vas a poder, no vas a poder y te van a penalizar de todas maneras. Te van a penalizar porque tiene que ser posterior a la firma del contrato. Posterior a la firma, acá lo dice bien claro, posterior a la firma del contrato. Ese diagnóstico de invalidez o invalidez sobreviniente o el otro caso es inhabilitación para ejercer la profesión, tiene que ser desde la firma del contrato a posterior, ¿no? A posterior. Vamos a presentar la segunda parte. Vamos a presentar la segunda parte. En la segunda parte es ya, vamos a entrar a tallar en la parte de adelantos, consultas y suspensiones de plazo. En la segunda parte vamos a hablar del tema de adelantos, ¿no? Los adelantos en el nuevo reglamento de la parte de 2022 hablamos de 3 tipos, pero los usuales siempre son los adelantos directos y los adelantos de materiales o insumos. Posteriormente, solamente para casos de llave en mano, contrato bajo la modalidad de llave en mano, estamos hablando de equipamiento, adelanto por equipamiento inmobiliario, ¿no? Equipamiento inmobiliario. Es que sumamos entre materiales y equipos, ya, para la modalidad de llave en mano, tienen que estar máximo el 20%. El máximo de solicitud va a ser el 20%. Pero si solamente hablamos de una ejecución por contrata, de modalidad por suma alzada, ¿no? O precio unitario u otra modalidad, solamente consta de 2, el adelanto directo y el adelanto material. El adelanto directo es uno de los requisitos no obligatorios, tienen sus plazos también para el adelanto directo, en la cual sirve para el inicio de plazo de ejecución, ¿no? El adelanto directo. Ya cuando tienes su plazo de inicio, vas a tener que voluntariamente, si es que tienes la carta fianza por adelanto materiales, vas a tener que solicitar tu adelanto materiales, tu carta fianza original, más tu solicitud con tu cálculo correspondiente, ¿no? Bajo la directiva, bajo el decreto supremo del año 79 y sus modificatorias hasta el 89, que rige las partes de procedimientos para
para la realización de cálculo de adelantos materiales y para el cálculo máximo, de monto de adelantos materiales, ¿no? Porque no solamente es el 20%, también un monto máximo, que mayormente sale menos del monto máximo, ¿no? Anteriormente, antes de estos porcentajes, existía que para el adelanto directo eran 20% y para adelantos materiales eran 40%, prácticamente pues se daba 60%, se le daba al contratista. Entonces ahí donde venían pues, las malas inversiones, no había administración de, 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 de presupuesto, entonces se gastaba en otra cosa el contratista y dejaba vacío en la parte de ejecución y prácticamente abandonaba las obras y tenían que hacer saldos de obra de un presupuesto en el cual no había y quedaba truncada la ejecución de la obra y no tenía la finalidad de bienestar de los usuarios, la mejor calidad de vida de los usuarios, ¿no? Entonces, aquí ya han cambiado esa ideología y ya han puesto montos más bajos. 10 para adelanto directo y 20 para adelantos materiales. Lógicamente, que acá viene para adelanto directo, ¿no? Tienen sus plazos, tienen que tener sus garantías. Esto es un ejemplo solamente de un calendario, ¿no? Un calendario de materiales por mes. Mes 1, mes 2 o mes de valorización 1, porque ya está con fecha de inicio. De valorización 1, valorización 2, 3 y 4, en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Acá está el listado, en la parte izquierda, que está el listado de todos los insumos que pertenece a mi fórmula polinómica. Estos son mis insumos que pertenecen a mi fórmula polinómica. Ese es el precio unitario y ese es mi monto por cada insumo, el monto total, ¿no? En la cual me va a servir para poder darle la sumatoria mínima y hacer mi cálculo correspondiente para mi adelanto de materiales, ¿no? Adelanto materiales. La entidad establece en los documentos de procedimiento de selección, o sea, mejor dicho, en las bases, tiene que estar, para que tú puedas pedir un adelanto de materiales, en tus bases tiene que estar, y también en tu contrato. Si en tus bases, de repente, por error, o por, no sé, por situaciones imprevistas, no está declarado estos adelantos de materiales o directo, no lo puedes solicitar. Hay un error que lógicamente que tiene que corregir en su momento. Lógicamente que es bien raro que pase, ¿no? Pero por algo lo dice. Tiene que estar en los documentos, procedimientos de selección, ¿no? Tiene que estar ahí la solicitud de adelanto material, así como el plazo en el cual se entrega el adelanto. También en las bases y en el contrato te dice el plazo, ¿no? Te dice el plazo en el cual tienes que, tanto para solicitarlo y tanto para que la entidad te lo otorgue. La solicitud de adelanto para materiales de insumo de equipamiento se realiza una vez iniciado el plazo, como decía anteriormente. Tiene que iniciar tu plazo para que puedas solicitar, ¿no? Teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales, como lo acabo de mencionar aquí, e insumos presentados por el contratista y los plazos establecidos en el documento de procedimiento de selección. A ver, esto de acá, este calendario de materiales, es un calendario con fecha de inicio, ya aprobado. No es que sea del expediente, lo coja del expediente y ya con eso hago mi solicitud. No. Tiene que haber, lógicamente, un procedimiento, como lo mencioné anteriormente. Primero, para la firma de contrato te hacen presentar una lista de calendarios, calendario valorizado, el CPM, ¿no? El CPM, también el de materiales, el de equipos. Entonces, todo este conjunto es para la firma de contrato. Luego de la firma de contrato, tienes que volver a actualizar esos mismos, el corregido, porque también presentas y luego te dicen que lo corrija para la firma de contrato, ¿no? El corregido ya va para la fecha de inicio. Luego de que haces para la fecha de inicio también aprobada,
que ya, aprobándose ya, ¿no? Que tiene que presentar esta solicitud. O sea, luego de esos plazos, luego de ese procedimiento, con este nuevo calendario de materiales, se tiene que realizar el cálculo con ese calendario de materiales, ¿no? Porque acá te dice, tiene que estar considerándose el calendario de adquisición de materiales. La responsabilidad del supervisor se corresponde a verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales de acuerdo al calendario correspondiente. O sea, tiene que haber una opinión, ¿no?, de aprobación o de corrección de la supervisión. Tiene que pasar por la mano de la supervisión no puede estar pasando por encima de él, ¿no? En este decreto supremo del año 79, donde te menciona el reajuste, te menciona el monto máximo de adelantos materiales, te menciona el cálculo de, de amortizaciones, de deducciones que no corresponden. Entonces, todo ello está en este decreto supremo, que también, lógicamente, están con sus actualizaciones previas, desde el 79 hasta el 89. No procede el otorgamiento, escuche bien, no procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos de equipamiento, en los casos que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición. O sea, tú no puedes solicitar lo que ya utilizaste. Si hoy día estamos 4 de abril, ¿no? 4 de abril. No vas a solicitar lo que está programado en marzo, ¿no? Todavía estás a tiempo de solicitar lo de abril. Si estás de mediados para adelante, estamos fines de abril, no vas a poder solicitar tampoco abril. ¿Por qué? Porque ya lo utilizaste, entre comillas, ya utilizaste lo programado. Entonces no vas a poder solicitar los de abril tampoco. Tienes que solicitar los de mayo, junio y todos los meses que falten para terminar tu obra. Entonces, ahí viene el criterio de esta parte de este reglamento, donde te dice que tienes que pedir algo que todavía no usas. Mejor dicho, correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Consultas de ocurrencias. Consultas de ocurrencias. En la revisión del expediente técnico de obra, ¿no? En la revisión del expediente técnico de obra, bueno, en esta parte primero, para hacer una consulta de ocurrencia, tenemos que primero tener un diagnóstico de expediente técnico, ¿no? Tenemos que tener un diagnóstico, una partida de nacimiento de todas mis problemáticas de ejecución. ¿Cuáles son? ¿Dónde los veo? No el 100%, pero sí un gran análisis, ¿no? Un gran análisis técnico detallado en esta revisión del expediente técnico de obra, en la cual está en el artículo 177 del reglamento de la ley de contrataciones, en la que te dice que para el contratista tienes 15 días cuando tu obra son hasta 120 días. O sea, si tu obra consta de 90 días calendarios, 90 días calendarios, solamente tienes 15 días con plazo máximo para presentar tu informe. Y si es mayor de 120 días, tu plazo máximo son 30 días calendarios para que puedas presentar la supervisión. Luego de que recibes al contratista su informe de revisión de expediente técnico, también tienes plazos menos de 120 y más de 120, 7 días y 10 días respectivamente. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, el reglamento dice bien claro, algunos lo confunden, pero dice bien claro, que el contratista presenta supervisión, la supervisión lo recibe y tiene su plazo para emitir su informe y le da a la entidad dos informes, el informe del inspector, del contratista, y el informe de la supervisión del inspector. Dos informes le da a la entidad lo recepciona. Pero hay casos que en las bases integradas, por error o por un tema particularmente de la entidad, estos te ponen este plazo, ¿no? Te pone que ni bien empieza a ejecutarse el contrato de supervisión, tienes solamente entre 7 o 10 días para presentar este informe. Entonces ya empieza a generarse un poco de confusión.
Solamente para estos casos que te dice las bases integradas, tienes que presentarlo como lo dice la base integrada, ¿no? Pero en realidad, como lo dice el reglamento, son primero el contratista de la supervisión recepciona, hace su informe y presenta estos dos informes a la entidad los recepciona. Y la entidad evalúa sus eventos que posteriormente van a tener que suscitarse, como algunos posibles adicionales, posibles ampliaciones, posibles problemáticas que se tenga a futuro, ¿no? Y también, si hablamos de un consultas, tenemos que tener en claro cuadro de obra. Hay dos tipos de cuadro de obra actualmente para obras de contrato. Cuadro de obra físico, cuadro de obra digital. Son diferencias, ¿no? Son diferencias que cuando obra físico, la versión en físico podría perderse o deteriorarse, la información podría ser no legible, la información podría ser manipulada, el registro de hechos estaba limitado al espacio físico del cuaderno y se requiere tener un físico para dar seguimiento al desarrollo del cuaderno. O sea, en este caso, la cuaderno de físico tiene varias limitaciones. Tiene varias limitaciones. Tienes que estar en obra, el cuaderno de obra tiene que estar en obra, necesariamente. La entidad tiene que irse a obra para verificar qué cosa está pasando, ¿no? Qué cosa está pasando en realidad la obra. En cambio, cuando hablamos en obra, en un cuaderno de obra digital, ya el encargado de administrar este cuaderno de obra digital ya verifica qué cosa está pasando. Está verificando los asientos de cuaderno de obra. Si va a haber un adicional, si va a haber una ampliación de plazo, qué cosa estás haciendo en tus avances diarios, semanales, interdiarios, y cómo está el avance, si es que si es que de repente hay una revisión detallada, verificas que los avances que has puesto en cuaderno de obra no reflejan nada en la conciliación de metrados. Entonces, ¿qué cosa te hace hacer? Hacer una visita inopinada para verificar cuál es la verdad, ¿no? Si la verdad es que está de acuerdo al avance del cuaderno de obra o si está de acuerdo al avance de los metrados que indica ahí, ¿no? Porque da a sospechar, da un inicio de sospecha de que hay una posible colusión entre supervisión y contratista, ¿no? Y contratista. Estas son las partes que se debe de cumplir para que el cuaderno de obra en físico, porque lo dice en el artículo 191, en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. Mejor dicho, son partes y pasos que se hacen para un cuaderno de obra en físico, que también se refleja en el cuaderno de obra digital, solamente adjuntando en documentación para adjuntar el acta de entrega de terreno, el acta de inicio de obra, que corresponde, ¿no? También acá habla de la 191, sigue hablando de cuaderno de obra en físico, porque está hablando de copias desglosables, ¿no? Copias desglosables, la cual uno pertenece a la entidad, el otro al contratista y otro al profesor inspector. Y el original se lo tiene en potestad del residente, ¿no? Lógicamente que para el cuaderno de obra digital no consta de ello, ¿no? Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra, eso también estamos hablando para un cuaderno de obra físico, porque el digital lo tiene todo, tienen todos los responsables. En cambio acá, solamente lo tiene en su poder el residente y si no quiere, está penalizado, ¿no? Y si no tiene, está penalizado e incluso está en las otras penalidades del contrato, te lo indica, te lo especifica de cuánto es la penalidad, de 5 por mil, 5 por mil, el monto de la evaluación del periodo por cada día de dicho impedimento. Ahora, para cuando ya haya un acto de recepción y un acto de contestación, se hace entrega del cuaderno de obra, ¿no? Y en el último asiento, el supervisor indica, ¿no?, que ya hay acta de recepción, por la cual se procede
a cumplirse con la liquidación del contrato de ejecución y posteriormente del contrato de supervisión, ¿no? Estos son los ejemplos de cómo de repente se podría llenar un cuaderno de obra, indicando problemáticas, indicando el avance diario, indicando también, como dice acá en el reglamento, te indica que tiene que mencionar con periodicidad semanal la administración de riesgos, ¿no? Que tienes que mencionar todos los riesgos que están en tu contrato o riesgos que de repente piensas que se podrían dar, lo tienes que anotar y puntualizar semanalmente, una vez a la semana. Una vez a la semana verificas si se dio riesgo de sociales, que hubo problemas sociales, de impedimento o problemas de expropiación o problemas. Entonces, con ello, te permite realizar de repente una causal de ampliación de plazo, ¿no? Una causal de ampliación. Mónica Jara, ¿no? Los profesionales autorizados para anotar con obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuanto menos con periodicidad semanal. Bueno, de acuerdo a las consultas, según la última actualización, lo único que se ha hecho unas cuantas modificaciones, pero muy puntuales y muy importantes. Dice que tiene que haber, de todas maneras, tiene que haber un informe explicativo, técnico de estas consultas. Anteriormente te decía, formulas consultas, ya tienes 4 días para el proyectista o tienes 5 días para que la supervisión me responda. No. Ahora ya tienes que poner y presentar mediante carta, ¿no? Un informe y también en el cuaderno de obra poner tu consulta y aparte un informe. Toma supervisor, acá tengo mi consulta y mi informe. El supervisor lo recepciona, la consulta y el informe, y también hace un informe aparte, dando su opinión técnica respecto a la consulta del contratista, del residente de obra, que lo formula mediante cuaderno de obra, ¿no? Sea digital o sea en físico. Pero cuando ya es en retribución para la contestación del residente, se le devuelve indicándose también con informe, ¿sabes qué? Aquí está la información, te resuelvo la consulta y con ella ejecuta con normalidad. En caso contrario, para el proyectista, tienes que entregarle a la entidad. Si en caso, cuando se le presenta la supervisión y es solamente a nivel de supervisión, tiene 5 días, y si pasan estos 5 días, el contratista ya no le vuelve a reiterar al supervisor, sino le presenta a la entidad mediante 2 días. Le hace la consulta yendo en cuando hora, si no, lo hace la consulta, claro, evidenciando que presentaste a la entidad, pero la entidad tiene que presentar mediante informe, mediante carta, la consulta para que esta entidad tenga 5 días también, 5 días para que te conteste, ¿no? Ese es en caso número 1, en caso sea a nivel de supervisión. Pero a nivel de cambio de expediente técnico, que es a nivel de entidad y o proyectista, tiene que presentarse, ¿no? Tiene que presentarse, tiene 4 días, y luego de esos 4 días tienes 2 días para que le presente, la entidad le presente al proyectista. Tienes 2 días para que la entidad le presente al proyectista, y el proyectista solamente tiene 10 días para que lo resuelva. Si no lo resuelve, la entidad tiene 5 días para contar su opinión, o contar la misma opinión del proyectista, o contar su propia opinión. De repente el proyectista desapareció, no está, ¿no? De repente no dio su opinión, no dijo nada, o dijo pura barbaridad. De repente mucha conclusión errónea, o de repente no tiene fundamento. ¿Qué cosa hace la entidad? La entidad, lógicamente, por ser la entidad propia, emite un informe, no contestando la consulta, ¿no? Contestando la consulta, indicando cuáles son las respuestas técnicas y las modificaciones que se tengan que llevar a cabo para resolver
las preguntas que hizo el contratista, ¿no? El contratista. Entonces ya vamos anotando. 4 para proyectista, más 2 de la entidad proyectista, más 10, ¿no? Del proyectista a la entidad, y más 5 del proyectista al contratista, ¿no? Contestando las preguntas. Bueno, esto es un caso de una obra en ejecución para, bueno, obra digital, digo, en físico, para que se tenga en cuenta de cómo se lleva a cabo de manera ordenada. Consulta número 1, recomienda así que se debe de plantear de manera ordenada y en forma de pregunta. La consulta es en forma de pregunta para que pueda ser contestada de manera correcta. ¿Qué pasaría cuando haces una consulta que no tiene sentido, no tiene una redacción correcta? ¿Qué pasaría? Pues vas a recibir una contestación sumamente errónea, no puntualizada, no tiene objetivo. Entonces, si le preguntas bien, a la entidad o al proyectista, te van a tener que responder de la mejor manera, ¿no? Suspensiones de plazo. Suspensiones de plazo. En suspensiones de plazo estamos bajo el artículo 178 y 142, ¿no? Es cuando en ninguna de las dos partes son atribuibles, ¿no? O sea, son eventos que no tienen ni la culpa ni la entidad ni el contratista. Cuando dice entre las partes, no tiene por qué meterse el supervisor, no tiene por qué meterse otro personaje de la ejecución de la obra. Solamente es entre entidad y contratista, nadie más, porque son los únicos que han firmado contrato. Son los únicos que han firmado contrato. El contratista y la entidad, los únicos que han firmado contratos, y los únicos que pueden suspender su plazo, ¿no? Los únicos que pueden suspender su plazo. ¿Qué sucede cuando se reinicia el plazo de ejecución? El reinicio del plazo de ejecución corresponde a la entidad comunicada del contratista a la modificación de dichas fechas de ejecución respetando los términos en los que acordó la suspensión. En caso de resolver el contrato de ejecución de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de supervisión. O sea, acá hay dos cosas, ¿no? Si hay resolución de contrato de ejecución, se suspende supervisión. Y lo contrario, cuando hay suspensión, o bueno, hay resolución de contrato de supervisión, se suspende el plazo de ejecución, ¿no? Ahora vamos para el tema de cuando hay 3 valorizaciones que no pagan. Cuando 3 valorizaciones que la entidad no paga. El reglamento dice que tienes que pagar hasta el último día del siguiente mes. El mes de marzo, ¿no? El mes de marzo me tiene que pagar hasta el 31, hasta el 30 de abril de este año, ¿no? Un ejemplo real. Si es que tengo una evaluación de marzo, se tiene que cumplir hasta el último día del mes de abril. Pasando ello, ya me está dando a sumar como primera valorización no pagada. Y así sucesivamente. Hasta el último día de la última valorización no pagada consecutiva, ya se empieza a tallar este artículo, en la cual te dice que el contratista requiere a la entidad, mediante comunicación escrita, que pague al menos uno de las valorizaciones pendientes en el plazo no mayor de 10 días. O sea, aparte de que hace una falta por pago, el contratista viene a tener muchas complicaciones, problemas con el personal, problemas con los materiales, con los proveedores. Entonces, aparte de que son 3 meses que no le paga, el contratista de todas maneras, como recomendación, tiene que tener solvencia económica. ¿Qué pasaría si vive de sus valuaciones? La obra se va a la quiebra, la obra va a ser paralizada rotundamente. Entonces, aquí el contratista eh, tiene que tener solvencia económica para que pueda meterse a una ejecución, ¿no? ¿Qué pasaría si hablamos de una obra de 100 millones? Las 3 primeras valorizaciones de repente es de un millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones.
¿Y qué se hace uno con 3 millones que no están en tu bolsillo, ¿no? De 3 valorizaciones? Entonces, ¿qué cosa haría acá? El contratista tiende pues a paralizar el contrato, la ejecución y no puede ni siquiera, tiene problemas económicos y pues la entidad solamente cumple con pagar sus intereses, que es poquísimo, ¿no? Eso se tiene que ver en la parte de valorizaciones por intereses, ¿no? Por falta de pago de valorizaciones. Entonces, es bastante poco, ¿no? Es bastante poco. Entonces, aquí el contratista es el más perjudicado, la entidad es el más beneficiado, ¿no? En estos artículos de la Ley de Contratación del Estado sobre la ley. Bueno, vamos a pasar en la tercera parte, se nos gana la hora. Tercera parte, vamos a ver en la parte de prestaciones adicionales y ampliación del plazo. En prestaciones adicionales y ampliación del plazo, pues ya vamos a tallar en algo extra, ¿no? En algo extra, en una modificación de contrato. Para llevar a cabo una modificación de contrato, ¿no? Tenemos que llevar a cabo lo siguiente: ejecución de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, autorización para ampliaciones y otros, ¿no? Pero antes de ello, tenemos que llevar qué cosa es un deductivo vinculante. En pocas palabras, es un quita y pon. Quito algo, pongo lo otro. En este ejemplo tenemos, voy a hacer un deductivo vinculante de una alcantarilla. ¿Por qué? Porque ya no va a ser, ya no cumple los términos técnicos, ya no cumple para una alcantarilla, sino me va a cumplir para un puente. Voy a hacer un adicional de un puente y voy a hacer un deductivo vinculante de una alcantarilla, ¿no? En términos básicos, de una adicional deductivo, entonces es un quita y pone. Quito algo para poner otro. Algo que proyecté en el expediente técnico, algo que programé en el expediente, pero ahora, como las situaciones son diferentes, ¿no? Ya tendría que cambiar el diseño de ingeniería para poder reemplazar lo que ya no sirve, ¿no? Lo que ya no hubiese servido. Mayores metrados, mayores metrados. En ejemplo, claro, nada más. Excavación de zanja, entrada oferta. El expediente te dice 118, me voy al campo, ejecuto 150 metros cúbicos, solamente para los casos de ejecución bajo precios unitarios, voy a tener que reconocer en mayores metrados de estos 32 metros cúbicos de más. Estos 32 metros cúbicos de más es mi mayor metrado. Lo que me consta que es una partida que sí existe y me va a determinar mi cumplimiento de mi meta, ¿no? De mi meta. Entonces, no es porque yo tenga que realizar más metrado y en este mayor metrado me voy a favorecer con más utilidades y gastos generales. No, es porque me determina que voy a poder terminar mi meta si es que desarrollo este mayor metrado. Es una obligación técnica, ¿no? Contrato original, contrato actualizado. El contrato original, pues prácticamente es algo que con ello inicias tu obra, con ese contrato, hay terminologías en las cuales tienes que cumplir, pero en el contrato actualizado vigente ya son las modificaciones que se han tenido que dar durante la ejecución de la obra, que, por ejemplo, cuando ya tienes adicionales, tienes nuevos montos. Cuando tienes deductivos, ya tienes nuevos montos nuevamente. Entonces, tienes montos ya no de contrato, sino montos actualizados de obra. Y te tienen que actualizar. Ya no son de repente el plazo de 120 días. Ahora el plazo se varía, con ampliación de plazo se varía a 150 días. Pues tengo que hacer estos contratos, actualizarlos. Tengo que actualizarlos, de repente mediante adendas, que consta solamente cambios puntuales a mi contrato original, ¿no? Pero también son pertenecientes a un mismo fin. Prestación nueva. Diferencia entre prestación adicional de obra, que es el pago, y una prestación nueva de obra. La prestación nueva de obra es algo que no tiene nada que ver con las metas originales. Las metas originales, supongamos que sea en un expediente técnico que sea
10, 10 metas, ¿no? 10 metas, y esta prestación, ¿no?, de esta obra sea una prestación nueva más. Sería la 11ª meta, la cual no es indispensable y no es necesaria para dar cumplimiento a la meta principal de la obra. No lo es. En cambio, para una prestación adicional que no está considerada en el expediente técnico, tampoco está en el contrato original, sí es indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra. Por ejemplo, de estas 10 metas que puse de ejemplo, si es que en una de ellas si es que no haces esta prestación, este pago, si es que no haces este pago, no puedes cumplir la 5ª meta, o no puedes cumplir la 8ª meta, o la 2ª meta. Entonces, si es que en una de estas metas no se puede cumplir, si es que no haces este pago, no vas a poder finalizar tu obra, ¿no? No vas a poder cumplir con tu contrato original. Pero en este adicional de obra, esta prestación adicional de obra, el pago, tiene 3 causales. ¿Cuáles son? Deficiencias en el expediente técnico, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato y causas no previsibles en el expediente técnico. Deficiencias en el expediente técnico, todo el mundo lo conoce, que se habla y consta más que todo en cuando el expediente técnico está mal hecho. Está mal hecho, no tiene fundamentos, no tiene nada de similitud, el expediente técnico está no cumple con su topografía, te vas a hacer la topografía, es totalmente diferente, el estudio de mecánica del suelo, hasta el nombre de la obra es diferente, o sea, está sumamente mal hecho y eso constaría para una deficiencia. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Son temas que pasan, son temas o situaciones que pasan, ¿no?, que se ocasionaron luego de suscribir el contrato. Luego de firmar el contrato, pasaron estas situaciones y esta sería una de las causales para dar aprobado una prestación adicional de obra. Y por último, causas no previsibles en el expediente técnico, consta que no estuvieron en el expediente, ¿no?, pero prácticamente fueron como vicio oculto para tu ejecución. No estuvieron determinados porque dentro de tus bases para el proyecto o para la ejecución o elaboración del expediente técnico, no te determinó tal procedimiento que a la hora de la ejecución lo encuentras, ¿no? Lo encuentras. Entonces también forma parte como una causal de una prestación adicional de obra. En cortos puntos, ¿no? Dice, para una deficiencia de una del expediente técnico de obra en la opinión 69/2021 reciente, puede presentarse cuando los documentos que lo componen, considerados en su conjunto, no cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno, pudiendo identificarse una deficiencia en un expediente técnico cuando dentro de este no se encuentra información suficiente, ¿no?, coherente o técnicamente correcta. Cuando el expediente técnico está mal hecho, ¿no? Está mal hecho. Ahora, en el caso de situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, se da más a tallar en la terminología de caso fortuito o fuerza mayor. Eso lo encontramos en el artículo 3 del 15 del Código Civil, que te dice, caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, es algo que está, lógicamente, según lo que dice la palabra, extraordinario, que está fuera de lo ordinario, está fuera de lo común, ¿no?, que también es imprevisible, que no está previsto y también es irresistible, que de todas maneras va a pasar, ¿no?, de todas maneras va a ocurrir. Entonces, que impide la ejecución de la obligación. La ejecución de la obligación, para mí, es la ejecución de mi contrato. Cuando yo firmo un contrato, yo tengo una obligación y tengo que ser responsable ante esa obligación. Tengo que obligarme a realizar ese contrato, de acuerdo a los términos técnicos y legales también, ¿no? O determinar su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Bueno, acá se puede visualizar los conceptos breves de cada término respecto a las situaciones imprevisibles posteriores al
donde lo relevante es señalar que las situaciones del caso fortuito fuerza mayor no preexisten ni se dan de manera simultánea a la suscripción del contrato. O sea, no están previstos, no los has podido prever en el momento, durante o antes del perfeccionamiento del contrato. No has podido verlo, que lógicamente pasará después, pero es algo que no has sabido que va a pasar, lógicamente. Se suscitan con posterioridad a ellos siendo perceptibles durante el periodo de ejecución contractual. O sea, se está pasando durante la ejecución, pero lógicamente no vas a poder ver en el futuro qué cosa va a pasar, ¿no? Causas no previsibles en el expediente técnico, como había indicado, ¿no? En un ejemplo, hay una carretera de asfalto, ¿no? En un centro poblado. Hay una carretera de asfalto en un centro poblado, en la cual no necesariamente es para la zona urbana, sino para la zona rural, ¿no? Existen, cosas que en el expediente no lo insinuó, existen instalaciones clandestinas de agua potable, de agua potable. Entonces, como existen instalaciones clandestinas, ¿y cómo te diste cuenta? A la hora de ejecutar, cuando ya estás en ejecución, excavas y te encuentras con tuberías que están en uso, todavía están vigentes, ¿no? Si rompes, generas problemas con la sociedad. Lo tienes que reponer. ¿Y tú crees que va a ser reconocido por la entidad a este tipo de reposición sabiendo que es clandestino? No. Si no vamos por la parte legal, tienes que suspender la obra, ¿no? Tienes que suspender la obra y verificar que la entidad haga su situación en la cual tiene que dar pues razones suficientes para que hubiese indicado en su expediente de que debió haber una autorización o una autorización donde diga que la obra está con sus servicios mínimos vigentes durante los últimos o los siguientes 10 años, ¿no? La cual no te dice disponibilidad de instalaciones o de servicios básicos, no te lo dice. Entonces, no es culpa del contratista, no, no es culpa, no es imputable el contratista de que encontrase estos servicios clandestinos. Lo más recomendable y lo más económico, cuando ya el presupuesto es minoritario, lo que tiene que hacer el contratista solamente es reponer las tuberías tal cual lo vio, ¿no? Tal cual lo vio, no va a cambiar ni diseño ni nada, es solamente reposición de las mismas características para que se haga de la vista gorda, porque si, ¿qué pasaría si es que lo informa, que dice la entidad paraliza, llega a Contraloría a criticar o a reclamar o a hacerle un seguimiento eh, detallado a la entidad, a decirle, oye, ¿por qué has autorizado, por qué has convocado una obra de un asfaltado, ¿no? De una carretera, si es que no tiene los servicios básicos? No podía iniciar obra. Entonces, la obra queda inconclusa, se resuelve el contrato de ejecución por ser imputable a la entidad. Entonces, ya el contratista no le convino, perdió su dinero, su inversión la perdió, entonces tiene que retirarse y acá los perjudicados es la población. Entonces, aquí es donde son causas no previsibles en el expediente que no tiene la culpa el proyectista. ¿Por qué? Porque no estuvo determinado en su expediente, en sus contratos para la ejecución o elaboración de expedientes, no estuvo determinado que tiene que hacer una verificación por debajo de lo mínimo permitido. Tienes que hacer de repente unas calicatas solamente para la carretera. No te he dicho que hagas una calicata de repente para verificación de repente en tu contrato de este expediente, para verificación si que hay existencia de instalaciones
tanto clandestinas o legales, u oficiales, mejor dicho. Entonces, no existe. Es ahí donde te dice lo siguiente. Si después de excavar, demoler, remover, se encuentran objetos, rocas, otras instalaciones o cualquier otra interferencia que demore o haga imposible cumplir con las especificaciones técnicas, pues aquí es dable una causal, ¿no?, para un adicional de obra. También en otros casos para demoliciones, en casos de edificaciones antiguas y remodelarlo, ¿no? Mejoramiento de instituciones educativas o de estructuras de edificaciones, encuentras con varios tipos de temas, ¿no? Por ejemplo, instalaciones eléctricas antiguas o clandestinas, instalaciones de gas, mal conectado, entonces generan hasta incluso peligros a la salud de los trabajadores. Y encuentras esos tipos de situaciones que no estuvieron previstos en el expediente y tampoco le obligaron al proyectista a hacerlo. Entonces, acá es donde se da como tipo de causal cuando son causas no previsibles en el expediente técnico y no son responsabilidad del contratista. Bueno, solamente un ejemplo nomás, ¿no? Porque no alcanza el tiempo. Las prestaciones adicionales, en uno de ellos, el ejemplo, por ejemplo, ahí en el expediente técnico te mandaba, en ese achurado de roca, en el expediente te mandaba material suelto, pero en el adicional ya identificaste en tu plano de replanteo y en tu verificación visual y también de algunas calicatas o las calicatas que correspondan, has identificado que tienes roca fija, ¿no? Entonces, es meritorio hacerle un deductivo vinculante a todo ese tramo en forma de T del material de excavación con material suelto y hacerle un adicional de obra de excavación con roca fija y o roca suelta. También, bueno, también vamos a verificar procedimientos para prestaciones adicionales. Como lo había indicado en la anterior sesión, en la anterior parte, en la parte 2, para hacer un adicional de obra, ¿no? Para hacer un adicional de obra, tiene que pasar por este procedimiento. Primero, identificarlo en la revisión del expediente técnico. Luego, anotar las siguientes consultas que tengas dudas, ¿no?, de que se pueda hacer un cambio de expediente técnico, una modificación de expediente técnico. Luego que hacen las consultas a nivel de proyectista, la entidad tiene que resolverlas, ¿no?, mediante sus plazos que ya los indiqué anteriormente. La entidad luego que lo resuelve, tiene que indicar si es que si es que la entidad está en la razón para que pueda modificar tu expediente técnico y la cual pueda conllevarse a una prestación adicional o reducciones de obra o deductivos vinculantes. Entonces, he ahí donde luego de esta contestación de la entidad, al siguiente día o el mismo día, el residente de obra tiene que poner la necesidad de la prestación adicional. Tiene que poner la necesidad de acuerdo al pronunciamiento que tuvo la entidad, ¿no?, en su momento. He aquí donde indica, para prestaciones adicionales menores del 15% del monto contractual original, tiene un procedimiento. Primero lo anota la necesidad de pago, ¿no?, de prestación adicional de obra. Lógicamente tiene que tener certificados de crédito presupuestario o previsión presupuestal, ¿no? O si no, no hay adicional de obra. Sabiendo ello, se tiene que anotar la necesidad. Luego, el supervisor tiene 5 días para ratificar esta necesidad, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si hablamos de números, las necesidades, supongamos que sean 5 necesidades. La ratificación de este supervisor tiene que ser de esas 5 necesidades. Si es que solamente hace 4 de las 5 necesidades, hay 4 ratificaciones, el contratista solamente puede hacer en su expediente técnico de la prestación adicional, tiene que hacer solamente de esas 4. Tiene que hacer su estudio, tiene que hacer su cálculo, sus metrados, su presupuesto, su cotización,
de acuerdo a esas 4 necesidades. Esta quinta necesidad lo ha visto, según opinión del supervisor, lo ha visto como innecesaria. No puede estar incluido esta necesidad quinta, no puede estar incluido en el expediente técnico, no puede estar incluido en el expediente técnico que lo elabora el contratista. Y también hay que tener claro que durante los 5 días que dice ratificar el supervisor, tiene 5 días, pero a la vez también tiene 15 días el contratista para presentar el expediente técnico. No es que después de la ratificación el contratista tiene 15 días más, no. Tiene 15 días a partir de la anotación, dice ahí. Entonces, son prácticamente en paralelo los plazos que se determinan ahí, ¿no? Emitir conformidad son de 10 días calendario del supervisor. Emite resolución y notifica, son 12 días hábiles. Y en esa resolución que se notifica a la entidad por la prestación adicional aprobada, tiene que haber 2 cosas. Uno, el informe de viabilidad presupuestal y la opinión técnica favorable, tanto sea pronunciamiento del proyectista o también sea por el órgano de la entidad, un funcionario o el encargado de verificar estos tipos de situaciones del área usuaria, ¿no? Del área usuaria. Entonces, ¿qué pasaría cuando la supervisión tiene una observación? ¿O qué pasaría si la entidad tiene una observación? Algunos dicen, no, ya te observé, queda anulada tu adicional de obra. Algunos dicen en su resolución, incluso, de entidad, dice, tu prestación adicional queda denegada. No, no es cierto. No puede denegarse una prestación adicional. No se puede denegar una prestación adicional porque es necesaria, porque por mil formas se da a que la adicional de obra es necesario para cumplir sus metas del expediente técnico de obra original. Entonces, ¿qué tiene que hacerse cuando hay observaciones? Tiene que reanudarse, según la opinión OCE, que aquí lo vamos a ver, que tiene que reanudarse el artículo 205.4. Lo tiene que reanudar. O sea, nuevamente tiene que hacerle el expediente, pero no todo de nuevo, sino solamente se tiene que basar a las observaciones que se le dé tanto al supervisor o las observaciones que se dé por la entidad, ¿no? Por la entidad. ¿Cómo se calcula el porcentaje de incidencia? El porcentaje de incidencia, como dije anteriormente, es de la prestación adicional, la sumatoria de todas las prestaciones adicionales que se note, más las prestaciones, o bueno, la sumatoria del monto que llegue a dar de los mayoremetrados, menos los deductivos vinculantes. Entonces, estas sumas y esta resta entre el monto del contrato original se multiplica por 100, entonces ahí llego a verificar si estoy por encima de los 15% que da 205 del reglamento, o si estoy por arriba del 15% que está en el reglamento, el artículo 206. Acá hay un contenido en el cual algunos dicen lo que se presenta en el adicional de obra, ese contenido va a ser idéntico a lo que se presenta en un expediente original, ¿no? O sea, un expediente de un proyectista. ¿Qué cosa presenta? Presenta declaración ejecutivo, memoria ejecutiva, verificaciones técnicas, planos, metrados, pues todo eso, estudios básicos, estudios especializados. Entonces, todo ello es para el proyectista en su momento, antes de la ejecución de la obra, lógicamente. Pero para una presentación, acá tenemos un formato de Contraloría, de la Directiva número 18/2020. Contraloría te dice que es una directiva para mayores del 15, ¿no? Pero al menos te da una noción válida con estos puntos mínimos que tienen que presentarse para un expediente técnico adicional de obra, ¿no?
donde te dice que tienes que presentar el sustento de cada una de las partes. Bueno, la primera literal A es el informe. ¿No? El informe donde entra ya todo tipo de descripción que consiste la obra, ¿no? El adicional de obra. El presupuesto adicional de obra detallado. El análisis de gastos generales fijos y variables. En esos análisis de gastos fijos y variables, según un reglamento, te dice que tienes que presentar los gastos generales propios del adicional. No puedes presentar el mismo porcentaje, de repente en el expediente te manda 10% de gastos generales total, y acá también tienen que ser el 10%. No, tienes que hacer con el formato del expediente original, con ese mismo formato, darlo, asimilarlo para el expediente adicional de la obra. Para el expediente adicional de la obra. Eso consta para los gastos generales. Ahora, para el precios unitarios, tienes que poner el acta de pactación de precios, ¿no? El acta que es el D1. El D2 es el sustento técnico de rendimientos. O sea, ¿cómo has hecho tu análisis de precio unitario en tu expediente, en tu presupuesto? Rendimientos, cuadrillas, ¿no? Cómo has considerado los equipos, las cantidades de materiales, o sea, todo ese sustento lo tienes que poner ahí, ¿no? Las cotizaciones considerando precios del mercado de recursos nuevos. Cotizaciones, ¿no? Cotizaciones de los precios vigentes de los materiales nuevos, ¿no? Según el reglamento, te dice, te dice que tienes que hacer, si es que no está el precio unitario del expediente, tienes que ponerlo y pactar uno nuevo, un nuevo precio unitario. Este nuevo precio unitario, este nuevo precio unitario consta insumos, lógicamente, insumos, rendimiento y su precio. Entonces, en estos insumos, que es mano de obra, materiales y equipos o maquinarias, estos tres, necesariamente, si es que, lógicamente, es otra partida, es una partida para otra finalidad, pero para casualmente tienes que utilizar algunos insumos del expediente, como por ejemplo, operario oficial peón. Estos mismos no vas a tener que utilizar la nueva tabla de repente de Capeco, ¿no? No la tabla de horas hombres, no. Tienes que utilizar los mismos precios de ese entonces, el precio base del expediente técnico original, ¿no? Si que de repente es agosto 2022, el precio base, entonces estos HH, estas horas hombre, tienen que ser los mismos de agosto 2022. Si los insumos se repiten, coge los mismos. Si no se repiten, tienes que cotizarlos. Por ejemplo, si hablamos de un aditivo, ¿no? Un aditivo que no está en el expediente, pero sí está en el mercado. Te vas, compras el aditivo. El aditivo de repente te cobra 50 soles, ¿no? 50 soles está la unidad X, este aditivo X. Entonces, si está 50 soles en el mercado, yo tengo que presentar mi cotización y tengo que hacer una deflactación de precio. En mi costo unitario de mi adicional de obra no voy a poner el monto de lo que me sale en el mercado actualmente de abril 2023. No, voy a tener que poner el monto en mi costo unitario nuevo, voy a tener que poner el monto de mi precio base de agosto 2022. Entonces, de agosto 2022 voy a tener que trasladar cómo del presente pasarlo al pasado. Si ahorita cuesta 50 soles, este insumo de aditivo voy a tener que pasarlo a agosto de 2022, de 50 soles de repente 47 soles costaría. Entonces, este 47 soles voy a tener que ponerlo en mi análisis de costo unitario de mi adicional de obra. Voy a tener que poner este monto nuevo, ¿no? Deflactado, más no el nuevo, para que todos los insumos de ese análisis de costo sean de la misma época, ¿no? Todos sean de agosto de 2022, agosto de 2022, agosto de 2022. Ahora, como tiene otra finalidad, es otra especificación técnica, es otra finalidad, es otro tipo de partida que no está en el para nada
está en el expediente técnico, obviamente que los rendimientos van a ser variados, ¿no? Eso sí no es necesariamente del expediente, sino solamente del expediente va a ser los insumos, de repente las jornadas, ¿no? Las jornadas, de repente no está el concreto 210, solamente está el concreto 175, y en tu adicional tienes que poner 210 que no está en el expediente. Lógicamente las jornadas de la mano de obra, tienes que ponerlas, si que quieres, pones las mismas, porque lógicamente te va a convenir. Si es que no, pues lógicamente tienes que sustentarlo en estos puntos apartados, en el D.2, es que poner que por ciertas razones, por cierta complejidad, has tenido que cambiar la cantidad de personal de mano de obra, ¿no? Entonces, así es como se trata, lo que consiste el análisis de costo unitario de una prestación adicional de obra, ¿no? También tenemos que presentar planos, planimetrados, bueno, y cómo tienes que hallar, también cómo hallaste los días calendarios, también tienes que poner tu CPM vigente, o también tienes que poner tu CPM del adicional de obra, ¿no? Para el deductivo vinculante también es presentar tu informe del deductivo vinculante y tu presupuesto deductivo vinculado detallado, ¿no? Detallado. ¿Cuál es el presupuesto que vas a tener que quitarle para que puedas ponerlo netamente en este contenido, ¿no? Vamos a pasar por último a ampliación del plazo breve. Causales de ampliación del plazo. ¿Cuáles son? Son tres. Ampliación del plazo por atrasos y paralizaciones de no atribución al contratista, por adicional de obra y por mayor metraje. Estos dos últimos, algunos dicen, no, porque yo tengo mi adicional de obra, me corresponde mi plazo. Porque yo tengo mi mayor metrados, me corresponde mi plazo extra. No. Tiene que ser necesariamente, lógicamente, ajenos a la voluntad del contratista, y también tiene que ser necesariamente impactar negativamente a mi ruta crítica del proyecto. Me tiene que impactar mi ruta crítica. Si no me impacta mi ruta crítica, no tengo derecho a ampliar mi plazo, no tengo derecho a ampliar mi plazo para la prestación adicional o para mayores metrajes. En cambio, para atrasos y paralizaciones no atribuidas al contratista son varias causales o varias subcausales, ¿no? Por ejemplo, para el literal A, dice fenómenos naturales, conflictos sociales, también está por la demora de la absolución del artículo 193, también por la demora de la aprobación de prestaciones adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ocasiones que la entidad se demora en absolverte tu consulta, se demora en aprobarte tu prestación adicional. Entonces, esa demora tiene su fortuna para el contratista. O, lógicamente, te está afectando tu obra, te está afectando tu ruta crítica, pero al menos te van a reconocer el plazo afectado, ¿no? El plazo afectado. Otra de las mismas, que respecto a la directiva de 2017 de riesgos, de la gestión de riesgos, según el lineamiento de la guía PMBOK actualizada, se dice que son varios tipos de riesgos, ¿no? Que también son causales, que también pueden ser causales de ampliación de plazo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de apropiación, el riesgo geológico, el riesgo de interferencias, el riesgo de errores del expediente, el riesgo de construcción en general sobre costos. O sea, todo este tipo de riesgos también pueden tomarse a cabo como causales de ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque son atrasos y paralizaciones que no son atribuibles al contratista, que no son atribuibles. Tengo tres escenarios en los cuales me dan a detallar en la parte de la demora por consulta y que son atrasos y paralizaciones que no son atribuibles al contratista. En el primer escenario es cuando el residente plantea la consulta en el cuaderno de obra oportunamente. El residente nota, ¿no? Como se indica en pantalla. El plazo reglamentario de la entidad para resolver consultas son 2 casos, como había indicado anteriormente.
El primer caso es, ¿por qué dice 12 días? 5 días para 5 días para la supervisión, ¿no? Después de que anote el residente, tiene 5 días de supervisión para que lo pueda contestar, y si no lo contesta, el contratista tiene 2 días más, y la entidad tiene 5 días. Entonces, en un plazo máximo, exagerando, son 12 días. Pero en el segundo caso, para cuando es opinión del proyectista, ya no son 12 días, son 21 días. ¿Por qué? 4 días que tiene el supervisor, 2 días que tiene de la entidad, emitirle al proyectista la responsabilidad de contestar, luego de que el proyectista tenga 10 días para contestar, y luego que el proyectista tenga, digo, que la entidad tenga 5 días para emitirle la información de la absolución de la consulta al contratista. Entonces, sumando, suma 21 días calendarios. Entonces, en este plazo reglamentario, que sean entre 12 días, primer caso, segundo caso, 21 días, mi inicio de afectación empieza después, pero sigue demorándose la entidad. La entidad me resuelve mucho después, me resuelve en X más Y días. Entonces, X más Y días no voy a poder solicitar. Voy a solicitar solamente Y días, porque X más Y días, no todo está siendo afectada a mi ruta crítica. Solamente en la cantidad de Y días me va a ser afectada. Entonces, aquí es solamente la cantidad de días que me va a proceder una ampliación del plazo. En el escenario 2, la consulta se absuelve dentro del plazo reglamentario en la entidad. Pero la consulta lo hago muy tarde. ¿Por qué? La consulta lo hago, ¿no? Luego, el inicio de afectación se da prontamente, hay nada más, ¿no? La entidad absuelve la consulta. La entidad absuelve la consulta dentro antes de mi plazo, ¿eh? Mi plazo está después todavía, dice. Entonces, por más que haya sido al día, haya sido la respuesta de esta consulta, igual estoy en los días, me están afectando la ruta crítica por la solución de consulta, pero la entidad no tiene la culpa. La entidad no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque la entidad tiene sus plazos correspondientes, sino que aquí el contratista hizo su consulta muy tarde, lo consultó muy tarde, entonces le ganó el plazo y la partida ya ha sido crítica desde más antes, y la entidad solamente se encarga de cumplir sus plazos y nada más. Entonces no es meritorio una ampliación de plazo acá, ¿no? No es meritorio. En el escenario 3, la consulta se absuelve fuera del plazo reglamentario de la entidad. ¿Cómo así? Se anota en el cuadro de obra. Primer paso. Segundo paso es, inicio, se me empieza a afectar. Nuevamente inicié mi consulta muy tarde, ¿no? Lo inicié muy tarde. Entonces me empiezo a afectar. Pucha, me empieza a afectar, ¿no? Luego, plazo reglamentario de la entidad para absorber la consulta. Ahora, me hice tarde, como entidad me hice tarde, no te contesté, me demoré 10 días más. La entidad recién al final te absorbe la consulta. Entonces, ¿cuál te corresponde? ¿Y, X más Y? No. Solamente cuando es imputable a la entidad, ¿no? Cuando es imputable a la entidad, cuando no es imputable el contratista, bien claro dice ahí, cuando no es imputable el contratista, entonces acá se da a cumplir dos términos. Cuando no es imputable el contratista y cuando me afecta la ruta crítica. Entonces, solamente me corresponde reconocimiento de Y días, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sé, en la X días solamente estoy siendo imputable como contratista. Al ser imputable no me corresponde ampliación de plazo. Entonces, una ampliación de plazo por prestación adicional de obra. Cuando se aprueba un adicional de obra, como había dicho anteriormente, si bien esta se aprueba con su respectivo plazo de ejecución, eso no significa que por ese mismo plazo se le otorgará una ampliación de plazo, ya que el contratista tendrá que demostrar y cuantificar los días que este adicional afectará la ruta crítica del programa de ejecución, puesto que en muchas ocasiones las partidas correspondientes al adicional de obra se pueden ejecutar paralelamente con las partidas de la obra principal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una prestación adicional de obra, de un mejoramiento de suelo de fundación, de mi cementación, de una
estructura de edificación, de una edificación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar, lógicamente, a que tenga que ejecutar, ser aprobada este adicional de obra, que tenga resolución esta adicional de obra para recién empezar a ejecutar todas las partidas de mi expediente técnico. Entonces, aquí sí es meritorio mi ampliación de plazo. Sí es meritorio mi ampliación de plazo por causas no imputables al contratista. No es imputable al contratista que no haya sido bien hecha el expediente técnico por la eficiencia de mi expediente técnico, ¿no? Tenga que ser mi prestación adicional, la tenga que ejecutar para recién hacer mis partidas de mi expediente técnico original. Entonces, aquí prácticamente estoy siendo claro de que la prestación adicional, tengo que primero hacer mi prestación adicional y luego tengo que hacer mi ejecución de mi obra. Entonces, en este caso sí tiene mucho que ver. Hay otras ocasiones donde no está dentro de la cuota crítica una prestación adicional, ¿no? Lógicamente que sí me sirve para terminar mis metas de mi obra, pero no está dentro de la ruta crítica. Entonces, ahí se puede trabajar en paralelo. Lo único que tiene que hacer es doblegar cuadrillas, el contratista, y ejecutar su prestación adicional. En precios, en mayor metrados, lo mismo. Hay ocasiones donde hay mayores metrados de partidas, la cual no es ruta crítica. Hay mayores metrados de partidas que no es ruta crítica. Entonces, si es mayor metrado de partidas que no es ruta crítica, lógicamente no vas a poder tener ampliación de precios. Vas a tener que conformarte con tus mayores metrados, más nada, ¿no? Más nada. Ahora, el procedimiento de... Sí, justamente ahorita tenemos que estar formulando, tienen que estar formulando sus consultas para dar por terminada la sesión, para ya tener alguna aclaración ante ustedes, los participantes, y tener una mejor noción de la clase o de la ponencia del día de hoy. Mientras tanto, sí, dígame. No, no. Bueno, entonces, mediante el chat, planteen sus consultas, o no sé si mediante el chat o vía voz, para que planteen sus consultas y darle sus respectivas soluciones del caso. A ver, los espero. Si tienen alguna objeción, alguna consulta, alguna pregunta, inquietud, algún caso real de su ejecución de la obra,